¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de puranoticia.cl. Les saluda el periodista Rodolfo Bayer y vamos a conversar en esta oportunidad del ámbito de la salud, que tiene una serie de elementos dignos de conocer y destacar. Y está con nosotros la presidenta del Colegio de Enfermeras del capítulo regional de la región de Valparaíso, Cibeles González, a quien saludamos. Cibeles, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rodolfo, y también muchas gracias al canal por haber aceptado o por invitarme y por también dar a conocer lo que nosotros como enfermeras y enfermeros realizamos. Claro. El Colegio de Enfermeras de Valparaíso, ¿cuál es su razón de ser y cuáles son sus principales propósitos como entidad? Sí, mira, los colegios profesionales en sí tienen el propósito de velar por el bien desarrollo de la profesión, por el deber ser. Ya, en cierta forma, los colegios profesionales fueron creados en el siglo XVIII, ¿cierto?, a la mano desde las disciplinas más antiguas, que fue el derecho, la medicina. Sin embargo, después se fue ampliando todo este conocimiento con respecto a la razón de reunirse. Con eso nacieron los colegios profesionales, porque necesitaban reunirse, ya los que pensaban lo mismo, los que estudiaban lo mismo. Y en base a eso se fue adosando a lo que es las disciplinas distintas y en este caso también a la enfermería. Claro. Cibeles, y si nos ponemos en la perspectiva histórica, ¿cuándo nace la enfermería moderna? ¿De la mano de quién? ¿Y cuál es el hito que se produce? Claro, la enfermería en el mundo, nosotros podemos decir que nació a través de la gran pionera que fue Florence Nightingale. Sin embargo, la enfermería nace desde que el hombre es hombre, desde que el nacimiento del primer hombre, ya empiezan con este concepto de cuidado, que era el cuidado no profesional. Sin embargo, hubo en el siglo XVII, ¿cierto?, cerca de 1800, nació Florence Nightingale, y ella posteriormente, ya en sus cuestionamientos de vida, empezó a necesitar esta necesidad de ayudar a otros. Y ella se dio cuenta de que cuando uno aprendía de una manera pausada, de una manera profesional, podías entregar mejores cuidados. ¿Y cómo se dio esto? Porque en cierta forma Florence Nightingale fue una pionera en Inglaterra, en donde ella estableció cambios en la estructura hospitalaria, los cuidados que estaban en ese tiempo en la guerra, ¿ya? Y por ella fue invitada por el rey, ella fue invitada por el rey de ese tiempo, ¿cierto?, para poder trabajar en esta guerra en donde ya tenía un 90% de muerte. ¿Y qué es lo que hizo Florence? Solamente ordenó, separó las camas, estableció las ventanas, el aire, la alimentación, y con eso disminuyó cerca de un 80 o un 85% de las muertes de los soldados en ese tiempo en la guerra de Crimea. Mira, qué interesante. El desarrollo de las carreras de salud en los últimos años en Chile ha sido permanente, con una mayor cantidad de carreras, con una cantidad de jóvenes ingresando a las... Tú eres profesora también, sí, ¿cierto? Ingresando a las carreras del área de salud de una manera permanente. ¿Cuál es la razón de fondo y también, por otro lado, la empleabilidad que se produce hoy día en el área de la salud? ¿Es alta? Yo creo que uno, cuando estudia este tipo de carreras del área de salud, la motiva mucho a la parte interna o la voz interna, que es lo que es la vocación. Ya el de servir a otro, el de estar con otro, el de ayudar a otro. Ya, y yo creo que por lo menos las enfermeras y los enfermeros estudiamos mucho con la parte de lo que es este vocar, esta voz interior. ¿Ya? Y eso nos ayuda a nosotros para perpetuar unos cuidados que sean de calidad, que uno los va profesionalizando con la enseñanza, ¿cierto? Y eso genera en los que estudian enfermería o el área de la salud esta visión de mundo que es para ayudar a los otros. Yo creo que es una visión bien filantrópica, ¿ya? Sin embargo, yo creo que con el correr del tiempo, a través de la creación de más escuelas de enfermería o más programas de enfermería, esto también se ha un poco tergiversado, porque ya ha entrado el libre mercado a lo que es la mercantilización de la educación, mercantilización de la enfermería. Y eso también ha generado un cambio también en lo que estudiantes que nosotros estamos recibiendo, en donde se va viendo, a lo mejor no tanto, pero sí se va notando también esta forma más de ver un sentido económico de lo que es la profesión, más que el sentido vocacional, que tampoco es malo, ¿ya? Ojo con eso, no digo que sea malo, sino que es distinto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la empleabilidad de la enfermería no es mala. O sea, si bien la precarización existe, pero por lo menos los estudiantes egresados de buenas escuelas de enfermería logran tener trabajo, ¿ya? A lo mejor no en las condiciones óptimas e ideales que nosotros queremos, pero sí logran tener. Ahora, esto es muy importante porque tiene que ver con el rol
de la enfermería hoy en Chile y lo que significa la gestión del cuidado. Ujú. Aquí entramos al trabajo del pabellón o al trabajo del piso. El enfermero y la enfermera tienen un rol fundamental Sí. en el cuidado postoperatorio, en el cuidado de la atención primaria también, Sí. ¿cierto? Sí, lo que pasa es que la enfermera y el enfermero o los cuidados que nosotros entregamos profesionalizados, ¿cierto? Están durante todo el ciclo vital y en todos los niveles de atención, Claro. ¿ya? El ciclo vital, para que las personas sepan, es desde que nosotros nacemos hasta que nosotros vamos a fallecer, ¿cierto? Es el ciclo de vida, ¿ya? Y en los niveles de atención, en Chile nosotros tenemos 3 niveles de atención, ya que es la atención primaria, secundaria antiguamente y terciaria. Actualmente, con el cambio de la reforma de salud, está solamente lo que es la atención abierta y la atención cerrada. Detengámonos ahí, Ya, porque eso. uno habla de la atención primaria de salud, que tiene Sí. que ver, ¿cierto?, con los consultorios, que tiene que ver con esta parte más cercana. ¿La secundaria cuál es? Generalmente son los consultorios de especialidades. De especialidades, sí, ¿cierto? pero también es atención abierta. Ya. Por eso en la reforma de salud se establecen 2 áreas principalmente, lo que es la atención abierta y lo que es la atención cerrada. La atención abierta se refiere a lo que son los centros de salud familiar, que ahora son CEFAM, no son consultorios, Así es. o también CECOF en algunos lugares donde son más de familia, ¿cierto? Y de esta parte de atención abierta también tenemos los que son los consultorios de especialidades, que están adosados a los hospitales, pero que tienen una atención diurna. Y la atención cerrada corresponde a todo lo que es la hospitalización, ya sea en hospitales públicos o en clínicas privadas. Claro. Y la parte del terciario, la más específica, esta que tiene que Es ver... la terciaria que podríamos llamar que es la atención cerrada hospitalaria, sí. Atención cerrada. Sí. Y ahí se incluyen las UCI, se incluye todo lo que es... Todo lo que es hospitalario, desde los servicios médico-quirúrgicos de mediana, baja y alta complejidad, pabellón, urgencia y unidades de paciente crítico. Claro. Hay un término que se ocupa en salud, que ustedes lo ocupan mucho, que es la gestión del cuidado, Sí. ¿cierto? Sí, es un término sensible. Es un término, yo sé que es un término muy sensible. La gestión del cuidado, ¿qué significa esto? ¿Y cuál es el llamado que siempre se hace al trabajo de la enfermería en esta gestión del cuidado? Que además son, por ejemplo, los servicios de salud son subdirecciones. O sea, Sí. tienen un rol administrativo súper importante. Sí, mira, ahí yo les puedo contar un poco de historia, a mí me gusta mucho la historia, ¿Ya? y cómo se gestó esto y cómo nace la gestión del cuidado, el constructo de gestión del cuidado, ¿ya? En Chile, desde que hubo la reforma de esa, bueno, parte más atrás, ¿ya? ¿Ya? Nosotros cuando éramos enfermera, previo a la dictadura militar, nosotros teníamos lo que era la enfermera jefatura dentro de los servicios de salud Ya. y dentro de los hospitales, ¿ya? Luego vino la dictadura, rompió la estructura de enfermería que había en esos tiempos y pasó a ser bajo la mirada o bajo el referente médico, ¿ya? En ese tiempo todavía había un poco de autonomía y había harta autonomía en donde que te permitía tomar decisiones a nivel de jefatura. Vino la dictadura, rompió esa estructura militar, pasamos nuevamente bajo la visión médica, ¿cierto? Y se le llamó a las enfermeras coordinadoras de la parte hospitalaria y desapareció el cargo de lo que son las enfermeras directoras de los servicios de salud, que activa antiguamente, antes del año 70, del 81 que fue la reforma. Luego de eso, vino todo el periodo, ¿cierto?, de dictadura militar, llegó la democracia, y en la democracia, en el año 90, se empezaron nuevamente los movimientos gremiales para restablecer esta estructura que nosotros teníamos previamente. Ya. ¿Qué pasó en ese momento? El Colegio de Enfermeras empezó a luchar, a trabajar para poder establecer y llegar al reconocimiento legal, y no solamente eso, sino que a la autonomía de la profesión. Y esto es un aspecto bien legal, ¿por qué? Porque la enfermera, hasta ese tiempo que estaba en el Código Sanitario inserta, que el Código Sanitario es la normativa legal que rige a todos los centros de salud, a las áreas de salud, ¿cierto? Viene este cambio en el año 97, se empieza a gestar, y ahí se inserta la enfermera, o toda esta lucha gremial que hubo para que la enfermera fuera reconocida como una profesión autónoma. Por lo tanto, pasó a tener otro código lejos del subyugo médico, por así decirlo, y se creó el concepto de gestión del cuidado, ¿ya? Y este constructo tiene como 2 áreas, una que es la parte de función, ¿cierto?, y otra que es la parte de estructura, que es la definición que se le dio en ese tiempo. La función se refiere a cómo yo se establece dentro, o lo que hago dentro de la parte intrahospitalaria, y la estructura es cómo se establece dentro de la estructura Claro. hospitalaria. ¿Sí? Ahí no sé si me estoy Sí, dando sí, 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 a sí. entender, ¿ya? ¿Y qué pasó con esto? Esto generó que la reforma de salud del año 2000, el Código Sanitario se modificó en el año 1997, esto generó que la reforma de salud del año 2000 considerara estos cambios del Código Sanitario, y la reforma del 2000 incluyó 5 cambios de reforma, y dentro de esa es la Ley de Autoridad Sanitaria.
y la ley de autoridad sanitaria hizo que obligó a los hospitales a considerar este constructo, gestión del cuidado, dentro de su estructura hospitalaria como requisito mínimo para ser autogestionados en red. ¿Ya? ¿Qué significa el concepto de autogestión? En que los hospitales tienen recursos para poder pagar sus propios procesos y procedimientos y cartera de servicios, y ellos no es que los vendan porque son servicios públicos, pero sí son reconocidos y con ese valor el Estado les financia. ¿Ya? Entonces todos los hospitales, para poder ser autogestionados, tenían que tener este constructo instalado en su estructura hospitalaria, que es la gestión del cuidado. ¿Y cómo se instala? A través del restablecimiento del reconocimiento de la enfermera en puestos de liderazgo. Enfermero, ¿ya? En este caso. Y estos puestos de liderazgo que están al mismo nivel de la subdirección médica. Entonces está el director, está la subdirección médica, subdirección de enfermería y la subdirección administrativa de recursos humanos. Exactamente. Y yendo al trabajo de hospital, hay un elemento clave que tiene que ver con la cercanía, la humanización también de la atención del paciente, que tiene que ver con la gestión de cuidado, ¿no? Sí. Del día a día. Porque en definitiva la enfermera está ahí presente permanentemente. Sí. También los médicos, pero digo, la que sigue esa gestión, el que sigue el proceso, ese proceso es el enfermero o la enfermera, sí. ¿Cierto? ¿Cómo describirías tú esto de humanizar, de ser cercano, de atender bien a las personas, de darle un trato digno? Sí. Mira, yo creo que ahí parte mucho de lo que es el concepto cuidado. ¿Ya? Y si uno va a la etimología de la palabra cuidado, viene del latín cogitare. ¿Ya? Y cogitare significa pensar, poner esmero en. ¿Ya? Y si yo por eso no sé si tú ves el cogito ergo sum, pienso luego existo, esa frase típica de Descartes, claro. ¿Cierto? Nosotros cuando hacemos entendemos la etimología de la palabra cuidado, que es nuestro foco de estudio, nuestro ser, ya como enfermera y enfermero, entender que el cuidado es pensar, es poner esmero, es darte cuenta de eso, nosotros lo reflejamos en nuestro actuar. Y por eso la enfermería, nosotros decimos, y las enfermeras que estudiamos la enfermería, somos ciencia, disciplina, profesión y también arte. ¿Ya? ¿A qué me refiero con que sea ciencia? En que nosotros tenemos un concepto propio que es el cuidado, que este cogitare, ¿cierto? Este pensar, el poner esmero en el otro, en los otros, que es nuestro bien mayor, ¿cierto? Estudiamos ese constructo, estudiamos el cuidado, las que somos académicas o investigadoras, estudiamos sobre el cuidado. Y eso se hace que, como tener un foco propio de estudio, te hace ser este aspecto científico, porque tú puedes investigar ese constructo. Somos disciplina porque ese cuidado, aparte de nosotros, lo realizamos, ¿cierto? Somos profesión porque lo ejercemos, ¿cierto? Ese cuidado que yo estudio, ese conocimiento propio que yo tengo que me hace ser disciplina, lo ejerzo, ¿ya? Y aparte somos arte, y ahí se relaciona con lo que tú dices de la humanización. Cuando nosotros somos arte, quiere decir que nosotros, como entregamos este cuidado, es pensar en la palabra etimológica del cuidado, que es poner esmero en, es pensar en, es cómo el otro piensa para yo ponerme en el lugar de él. Claro. Y ese es el arte que nosotros entregamos. ¿Y por qué? ¿Cómo se refleja esto, toda esta parafernalia a lo mejor más teórica de lo que es la enfermería, ¿cierto? En la parte práctica nosotros la reflejamos a través de esto que tú dices del cuidado 24/7. ¿Y por qué lo digo? Porque no es que las otras profesiones no sean importantes, son sumamente importantes. El equipo de salud es importante para nuestro bien mayor, que es el cuidado. Ese es nuestro bien mayor como enfermera, el cuidado del otro, ya la familia, las comunidades, la persona, ¿ya? Y para que sea bien cuidado necesitamos un equipo interdisciplinario, multidisciplinario o interprofesional, como tú le quieras llamar. Pero quien está gestionando esos cuidados para que la persona reciba, esté pendiente de que tiene que venir el kinesiólogo, esté pendiente que el médico deje la receta, esté pendiente de que el kinesiólogo venga, le haga los ejercicios, somos las enfermeras, porque tenemos turnos de 12 horas en la parte hospitalaria. Ya. 12 horas que estamos pendientes de esas personas para que reciban los cuidados necesarios para que puedan recuperar su salud, que eso es lo que dice nuestro código sanitario. Ya no solamente cuidar solamente la parte intrahospitalaria, sino que también que recupere su salud, y ese es nuestro bien mayor. Ya no es solamente que esté enfermo. Claro. Y dentro de esta estructura de responsabilidad, ¿cómo se diferencia, por ejemplo, de la labor de las TENS o los TENS? Sí. Mira, lo que pasa es que hay que tener una mirada como bien amplia. En otros países no existe esta diferenciación, y a lo mejor me van a criticar algunas colegas, ¿ya? No existe esta diferenciación tan explícita, sino que hay niveles de formación de enfermería, ¿ya? En este caso, en Chile, la normativa legal, lamentablemente nosotros no tenemos ley enfermera,
¿ya? La ley enfermera se refiere en otros países en donde tú tienes niveles de enfermería, donde tú eres una parte una enfermera más técnica, eres una enfermera más profesional con grado licenciado y eres una enfermera de práctica avanzada, ¿ya? En Chile no tenemos eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las normativas, cuando se establece una ley enfermera, quiere decir que tú la parte de educación, todas las universidades tienen que tener las mismas competencias. Claro. Tienen que tener muy parecidos los perfiles de egreso. ¿Ya? En este caso no, y esto se relaciona también con el libre mercado. ¿Por qué? Porque se mercantilizó la educación, y al mercantilizarse la educación, ¿cierto? A verse como un bien de consumo, generó la creación de nuevas carreras, de nuevas universidades, de nuevas escuelas de enfermería. ¿Ya? Entonces no son todas dependientes del Estado, que es lo que en otros países. Claro. ¿Ya? ¿Y esto qué es lo que, o cómo se traduce en esta problemática que tenemos, que no es problemática, sino que somos un equipo, entre que hay muchos centros de formación técnica que forman a los técnicos que son técnicos en enfermería, que quiere decir que hacen labores técnicas, ¿ya? La enfermera profesional es la que hace todas las labores que son de educación, de gestión, de investigación y del área asistencial. Son 4 funciones que nosotros tenemos como enfermera y que se relacionan con los patrones del conocimiento que nosotros tenemos desarrollado como ciencia de enfermería. Correcto. Ahora, mirando futuro y mirando desde la perspectiva institucional, ¿cuáles son los desafíos que ustedes tienen primero como colegio y también dentro de la salud en Chile? Lo que viene, desafíos. Sí, mira, yo creo que son hartos los desafíos, ¿sí?, que tú como enfermera y enfermeros, ¿sí?, podemos tener. Uno, primeramente, yo creo que es a nivel gremial, yo lo puedo decir así, es luchar por esta ley enfermera en donde establezcamos niveles de enfermería con una mirada bien amplia, ¿ya? Eso a nivel ya más gremial. Más gremial, claro. A nivel educativo, yo creo que debiéramos unificar criterios para que la formación de enfermería pudiera estar estandarizada. Tenemos un examen nacional nosotros de enfermería, pero que ese examen nacional pueda conversar con el Ministerio de Salud para que todos los puestos, todas las personas, ¿cierto?, que postulen a los cargos del Ministerio de Salud tengan hecho este examen y que sea vinculante, ya, porque actualmente el examen, por ejemplo, los médicos tienen el EUNACOM, que es un examen médico que todos los médicos que ingresan o que egresan de sus carreras tienen que darlo para poder ejercer, ya, y es vinculante con el ejercicio de la profesión. En el caso de nosotras, las enfermeras, tenemos el examen nacional de enfermería, pero actualmente no es vinculante. Y eso es lo que queremos lograr a nivel de educación, ¿ya? Entonces, a nivel gremial, yo creo que la enfermera, nivel de educación, este examen vinculante para poder ejercer la enfermería. Y a nivel profesional, del ejercicio profesional propio de la profesión, yo creo que es nuevamente reencantar a las comunidades con la labor que nosotros hacemos, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Porque muchas veces yo creo que también las personas que nos van a estar viendo en esta entrevista no conocen lo que nosotros hacemos como enfermeras y enfermeros, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final como que ven a una sola persona, ¿ya?, entre los técnicos y las enfermeras profesionales. Entonces yo creo que eso tenemos que reencantar a la población, volver a estos rudimentos de lo que es el reconocimiento social o esta legitimidad que te da la sociedad, que eso nos lleva a nosotros a tener esta legalidad y ser reconocida en el Código Sanitario, ¿ya? Antiguamente, a nivel histórico, la enfermera era reconocida en los territorios como la enfermera que venía a colocar las vacunas, la que andaba en la bicicleta, la que andaba con su mochilita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la atención abierta es donde más se reconoce a la enfermera o al profesional de enfermería. Actualmente es muy transversalizado eso y sobre todo se asocia también con los uniformes, ¿ya? Antiguamente los uniformes también daban presencia de que tú eras enfermera o eras enfermero. Actualmente hay una transversalización que no la encuentro mala tampoco, sí, es distinta y uno tiene que acostumbrarse a los tiempos, ¿cierto?, actuales. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos falta visualizar lo que nosotras hacemos y por eso te agradezco y agradezco también al canal de que nos hayan invitado para poder visualizar lo que nosotros hacemos como enfermera y enfermero. Y entendiendo más que dentro del sistema de salud y dentro de la salud pública y privada, pero sobre todo la salud pública, ¿no?, la enfermera tiene un rol preponderante. Sí, ahí hay hartas cosas. Bueno, ahí sí, preponderante, ¿no? Y por último, también el tema de formación y capacitación. ¿Ustedes también lo realizan coordinado con el sector público o privado? ¿Hacen una capacitación permanente de sus asociadas y de las no asociadas también, Cibele? Mira, en el caso del colegio, lamentablemente el colegio no tiene capacidad formadora. ¿Ya? Toda la formación que hacen nuestras enfermeras y nuestros enfermeros lo hacen por mérito propio, con costos de sus bolsillos personales, porque lamentablemente, y vuelvo a insistir, hay la educación es mirada como un bien de consumo,
ya lamentablemente. Y el bien de consumo también es para los posgrados. Y las colegas necesitan especializarse porque, por ejemplo, si yo me desempeño en una unidad de cuidados intensivos, todas las colegas que trabajan en unidad de cuidados intensivos han hecho su diploma de cuidados intensivos, algunas han hecho la especialización de enfermera en cuidados intensivos. Si yo trabajo en atención primaria, he hecho mi especialización o diplomas relacionados con mi atención primaria, pero todo eso es bajo el bolsillo propio, ya bajo mi responsabilidad propia. Y creo que aquí hay un ente súper importante que también se asocia a lo gremial, que el Estado tiene que preocuparse también de capacitar. Y no solamente a nosotros como enfermeras, al equipo de salud completo. Ya, si bien el Estado y los servicios de salud incorporan capacitaciones dentro de sus planillas o de su planificación estratégica, responden a objetivos más de competencias sello o competencias clave o competencias que están derivadas del servicio, pero no competencias profesionales que debe tener, en este caso, la enfermera o el enfermero para desarrollarse. Para desarrollarse, correcto. Entonces, ahí hay una brecha bastante importante porque no tenemos los recursos, lo que... Por ejemplo, yo como estoy en el ámbito de educación en enfermería universitario, ¿cierto? Lo que más existe son los convenios con los servicios de salud para que tú puedas tener becas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacen en la parte de la universidad, ¿cierto? Las universidades solicitan estos cupos para que los estudiantes de pregrado, en este caso enfermeras, médicos, kinesiólogos, puedan asistir a los campos clínicos. ¿Y qué es lo que pide el Servicio de Salud? Becas de sus posgrados, ya sea especialidades de las partes médicas, nosotros como enfermería en el magíster, diploma, especialidades de enfermería, y tenemos que entregar las becas y es una buena alianza que se realiza, pero hay que fortalecerlo más, ya para que las colegas no tengan que gastar en este caso de su propio bolsillo para especializarse y dar respuesta a las necesidades de la población, que son población de Chile. Territorial. Exactamente. Muy interesante esta conversación con la presidenta del Colegio de Enfermeras a nivel regional, la región Valparaíso, Cibeles González. Muy agradecido, Cibeles, que nos haya acompañado. Gracias. Muy pedagógica tu exposición en términos del rol de la enfermería y de cómo se planta y se plantea de cara a los próximos desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ti y al canal. Sí, pues. Bien, amigos, gracias por habernos acompañado en la entrevista de puranoticias.cl. Por supuesto que lo encuentra en este espacio las 24 horas del día. Gracias por acompañarnos, que estén bien.